Gracias por esta calurosa bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí conmigo. Bien, pues miren, el vestuario como pieza artística es detonante de una investigación que inició porque originalmente en la licenciatura estudié escenografía. Me orienté más hacia el vestuario y finalmente en el vestuario yo sentía que faltaba algo más para completar o potencializar las capacidades expresivas del vestuario. Entonces pensé en vincular lo que es la escultura con el vestuario, ya de ahí que inicié la maestría. Entonces, bien, siguiente diapositiva, por favor. Mis cuestiones en ese entonces era como, ¿cuál es la labor artística del vestuarista? ¿El vestuarista debe apegarse a un texto dramático para poder diseñar? ¿Se puede generar un discurso personal por medio del vestuario? ¿El vestuario escénico puede ser considerada una pieza artística? Entonces esas preguntas detonaron y me llevaron a crisis existenciales y bueno, a realizar la maestría. De ahí que comencé a investigar mucho. La siguiente, por favor. Entonces comencé por cuestionarme qué es vestuario y es pregunta también para ustedes, ¿qué es vestuario? Podríamos pensar en lo básico que es elementos que sirven para vestir el cuerpo. Ajá. ¿Y cuáles son las funciones del vestuario? Bueno, de aquí es muy amplio, desde, no sé, protegernos del frío, del sol, las cuestiones ambientales, pero indagando más en vestuario y reflexionando sobre qué es vestuario, pensé en un vestuario como dispositivo de información, en el cual nosotros, al portar las prendas, portamos signos y códigos. Entonces, cuando nosotros observamos en el cotidiano a personas, por esos signos, códigos, podemos pues interpretar alguna profesión, algún estatus, podemos sacar conclusiones a partir de cómo están vestidos. Entonces, de ahí ya yo quise profundizar más y llevando hacia las artes visuales esta cuestión, pues entonces encontré a más artistas. La siguiente, por favor. Entonces, de ahí pensé en, bueno, el vestuario no solamente puede limitarse a prendas que sirven para vestir y a algo, sino que devela información, pero también al trabajar nosotros, en mi caso en el teatro, en las artes escénicas y artes visuales, pues yo decía, ¿cómo puedo problematizar a partir del vestuario? Entonces, ¿yo cómo puedo generar mi propio discurso a partir del vestuario? Que es algo que me apasiona muchísimo y entonces en esta investigación me encontré a distintos artistas. La siguiente. Está Nick Cave, que él es escultor, bailarín y artista de performance. De Nick Cave es muy interesante su trayectoria y su proceso, porque él tiene orígenes africanas y su mamá se mudó a Nueva York con él. Y él sufría mucha discriminación, su mamá trabajaba en maquilas de ropa. Entonces él, al ser bailarín, pues al estar en escena, lo primero que hacía el público era discriminarlo por su apariencia. Y él comenzó a generar vestuarios estudiando escultura para que entonces, digamos, esta piel de él pasara desapercibida. Y tiene un proceso muy interesante, la siguiente, en la cual hace este tipo de vestuarios, que aquí ya hay algo ambivalente en esta propuesta que hace Nick Cave, porque su estilo peculiar es primero colectar todo el material que se encuentre, de producciones que sobran, de mercados de segunda, de mercados de pulga, entonces empieza a colectar todo el material, después comienza a clasificarlo y es rara vez que hace un boceto, entonces sobre eso va modelando los diseños, sobre el material que tiene. Si se dan cuenta, no se ve realmente, no se devela nada de piel, sino que es una figura que está ahí y que a él le interesaba detonar el movimiento del cuerpo. Entonces hay un bordado, hay algo escultórico, también hay un vestuario hacia un cuerpo no humano, digámoslo, sino que se puede ver un arreglo floral, va más allá, entonces esto ambivalente. La siguiente. ¿Y qué pasa con estos vestuarios? Después él los lleva a galerías, entonces es una manera de tener
este vestuario como dispositivo artístico en el cual no solo le interesa que vista el cuerpo, sino que también sea observado como una pieza artística en la cual cada uno tiene también un discurso, y a partir de todo eso seleccionado, que en escultura es un proceso importante como el coleccionar, clasificar y rehacer, el proceso tiene gran valor. Entonces él lo lleva a galerías, y la siguiente por favor, y también a performance en espacio público. Entonces con esto que él hace le interesa muchísimo evidenciar ese movimiento del cuerpo. Toda esta rafia moviéndose, le interesa que el movimiento no solo se quede en esto, sino que se prolongue a partir de lo que está vistiendo. La siguiente. Otra artista es Marta Jiménez Salcedo, con ella hice una residencia artística en Huesca. Entonces Marta comenzó con el libro de artista y de ahí se fue al vestuario escénico. Lo que hace Marta es buscar propuestas. Ella sí, a partir de textos dramáticos, toma personajes y hace su propia versión, una versión libre, ya no bajo la regla de un director o un concepto personal. Ella como artista busca su propia propuesta y lo empieza a desarrollar. La siguiente, este es el personaje de Macbeth. Entonces, a Marta aquí le interesaba un valor que es importante en la escultura, que es el valor tiempo en la escena. Ella lo lleva ya, el valor del tiempo a la escena. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras este vestuario que ven a la derecha tiene todos estos solanes, a nivel escénico parte del ejercicio es estar con los cierres, quitando todo esto, y ya hay una dramaturgia que encuentra en el vestuario, entonces la va desarrollando. La siguiente. Esta es Bodas de Sangre de Lorca, el cual es ese cono, un vestido de novia. Y aquí trabaja algo, igual valor tiempo y lo efímero de la pieza. Entonces no le interesa una permanencia de la pieza. ¿Qué pasa aquí? Pues que es muy importante para ella, esto lo trabaja con una resina. Entonces es yo, bailarina y vestuario, y qué diálogo puedo comenzar a generar y qué conflictos puedo comenzar a generar. Ya no solo valerse del cuerpo como bailarín, sino de qué manera puedo estar dialogando con este elemento para construir a nivel dramático y escénico también una coreografía. Y eso es, pues de ahí surgen nuevas propuestas. Entonces, después de este diálogo que empieza con este elemento, la siguiente, porfa, pues termina destruyendo. Entonces ya va un discurso en el cual destruye este vestido de novia, ya van reglas que va estableciendo, pues bajo este juego de la escena. La siguiente, por favor. Amus Son es una diseñadora, no solamente diseña vestuarios, sino que también elementos cotidianos, pantuflas. Ella es de Finlandia. Entonces tiene, la siguiente, tiene, este es su boceto, que me fascina porque es muy lúdico, todo lo que su propuesta es muy lúdica, muy del juego, muy de la infancia. Entonces lo que hace Amus Son es pensar y recrear esas imágenes que ella tenía de pequeña, ahora pues no perder eso lúdico con lo cual imaginaba de pequeña, y bueno, traerlo ahora a esta profesión que se dedica. Este se llama Vestido Rojo. Entonces, sí, está bien la siguiente. Tenemos a la cantante, la orquesta y el público integrado en este vestuario. Aquí ya vamos encontrando que esto no solamente se queda en el vestuario para vestir, si se dan cuenta ya también aquí está pasando a ser un escenario, ya estamos hablando del vestuario como espacio, el vestuario como escenografía, y ya ya podemos sacar muchísimo más como instalación. Pues hay un video en YouTube, entonces ahí pues toca la orquesta, los niños ahí o el público pues arropados con este mismo vestuario. Entonces ya es estar construyendo un discurso a partir de la propuesta personal. Y estos vestuarios, la siguiente, después los lleva a espacios públicos. Entonces ya aquí entra más juego, ¿no? O sea, podríamos nosotros especular y decir, bueno, este personaje ahora es un personaje tal vez del bosque, un cuento, no sé, ya podemos a partir de ese vestuario como dispositivo empezar a generar otros discursos más, otras propuestas más. La siguiente, Franz Erhard, él es un escultor y él
pues vivió lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, su propuesta inicia también con libro de artista, después empieza a hacer escultura como tradicional en el sentido de bastar la materia, olvida esa propuesta y comienza a integrar propuestas de corte y confección en sus piezas. La siguiente. Entonces lo que hace es trabajar con puros textiles y a partir de estas técnicas de corte y confección de las prendas empieza a generar estos elementos que les llama vestuarios u objetos para procesos creativos. A él lo que le interesa es pensar en acciones para entonces desarrollar un elemento. Entonces piensa estos vestuarios como envolventes o estos objetos como envolventes, pero también en el cual cuando una persona está interactuando con este objeto entra en juego el movimiento, el tiempo, el espacio, que eso pues en nuestra vida cotidiana, pero al nivel aquí artístico le interesa saber qué pasa con el cuerpo y con la persona al estar con estas interacciones, cómo se puede vincular por medio de estos objetos. La siguiente. Entonces aquí crea estos objetos vestuarios, digamos estos cuellos largos prolongados que no son para una sola persona sino para 4, y ya aquí empieza a ver qué pasa en acción. Aquí ya con estos elementos que él diseña ya se va generando también lo que es un pensamiento coreográfico que él tiene. ¿Qué voy a diseñar para ver de qué manera yo puedo dirigir ese movimiento cuando las personas generen estos elementos? Y eso es muy propio de la escultura. ¿Cómo voy a diseñar esta botella para que sea observado? Y así es un valor muy importante de la escultura. La siguiente. Entonces tiene estos elementos, las personas pueden activar las piezas, él así lo llama, activar las piezas, digamos son materia que están ahí abajo en el piso y al momento de que alguien las coloca se empiezan a activar y empieza a generar un diálogo. Entonces, la siguiente. Esto después lo lleva también a espacio público, donde en espacios cerrados pues es un diálogo muy personal con la pieza, pero ya al llevarlo a espacios públicos ya empieza en juego pues el viento, el sol, las condiciones del clima también, y de ahí podemos igual seguir generando. Entonces eso es muy rico, cuando una pieza nos sirve para seguir más y más y más, pues es lo interesante. La siguiente. Entonces, pues bueno, ya hay el espacio amplio. Esta pieza consta, estuvo en el Museo Jumex el año pasado esta exposición. Entonces, ese gorro que se prolonga, la finalidad es que se estiren las personas hasta que puedan verse a los ojos. Y entonces uno tiene que estar buscando hasta qué momento se puede estirar para ver, y así ya empieza a generar estos vínculos tanto con el objeto como de personas. La siguiente. Aquí ya entramos más a algo de lo que es escultórico. Esta artista es Nicola Constantino. Ella originalmente es italiana y se fue a Argentina. Entonces, Nicola Constantino es interesante porque su papá es médico y ella de chiquita estaba en el quirófano pues observando qué pasaba. Entonces empezó a hacer a tratar las pieles y después estuvo en escultura. Lo que hace aquí, se llama peletería humana. Entonces son pieles donde ella hace impresiones del cuerpo, principalmente de anos y senos, y eso lo pone en estas pieles. Entonces es una reflexión que ella quiere causar acerca de cómo nosotros en nuestro cotidiano, pues vaya, o sea, podemos agarrar pieles de animales o lo que vestimos, y ella le da este doble sentido, ¿no? Evidentemente no es piel de humano lo que está usando, pero sí el registro, no nos espanten, o sea, sí el registro de estas partes de cuerpo humano para generar ese cuestionamiento o esa conciencia. La siguiente. Este es un vestuario, no sé si alguien ya lo conocía. Es una pieza un vestido que metieron al mar por 2 años. Entonces, determinado tiempo sacaban fotografías y la pieza es muy interesante cómo se puede diversificar, porque tanto está esta parte
de meter el vestuario y ver qué está pasando con el vestuario cada determinado tiempo, pero también cómo se va modificando y las fotografías que están haciendo. Entonces la pieza termina con un registro fotográfico en una exposición en Londres, pero ya este es al final, ¿no?, de los 2 años. Toda esa sal, como en la pieza, pues repercutió. Entonces este es un valor tiempo de la escultura también muy interesante. Y también que la materia aquí también es vital, ¿no? Yo pongo un elemento bajo ciertas condiciones y qué pasa con ese vestuario, con ese elemento, y de ahí pues bitácora, observaciones. Muchas veces en una entrevista al artista decía que pues no tiene idea del resultado, ¿no? Y eso también es algo muy interesante, o que yo aplaudo mucho, de cuando pasa que no tienes idea de cómo va a ser el resultado, pues puede ser muy rico, porque en este proceso te lleva a nuevos caminos, nuevas reflexiones, nuevos pensamientos. Y eso es algo que en nuestros procesos pues tenemos que aplaudir también, enfrentarnos a lo desconocido para ver qué más podemos estar estimulando de nuestra creatividad. La siguiente. Y este recién salió de Pier Paolo. Entonces en estos vestuarios pues él tiene más colecciones, pero en estos ya él está jugando con el espacio, cómo magnificar más este cuerpo, ¿no? Los cuerpos que están debajo de esos vestuarios pues se prolongan. Entonces aquí también ya yo encuentro un vestuario como expansión de mi piel, como expansión de mis extremidades, y eso pues a nivel movimiento y espacial pues tiene una interacción también de pronto pasar con este vestuario gigante, y cómo yo estoy ocupando un espacio dentro de este espacio. Entonces en escultura se comenta que este espacio que queda entre mi cuerpo y el espacio externo pues es un espacio vacío que también es muy interesante de investigar, este espacio como envolvente. Y es algo que noto mucho en las piezas, que él está muy enfocado en la moda, pero dentro de esta moda pues agrega también valores que yo encuentro muy escultóricos. La siguiente. Aquí ya es, bueno, de esta primera parte pues yo encuentro que el vestuario puede ser para un cuerpo no específico, a diferencia aquí de lo que es el teatro, que esto es por proceso personal, que yo en el teatro veía un actor, un personaje, demás, y de pronto cuidar cuestiones técnicas y económicas también para lo que era el teatro. Pero mi propuesta personal pues es, yo a partir de problemáticas que yo encuentro que me interesan, estar desarrollando una pieza. Entonces mi proyecto se llama El vestuario como metáfora de la esencia humana. ¿Por qué? Pues en el vestuario también yo encuentro que estamos develando día a día parte de nuestra psique, parte de nuestro pensamiento, y eso en el vestuario teatral, que así inicié yo con vestuario de teatro y lo sigo haciendo, es pensar en el personaje, en su carácter, en cómo puede vestir en la escena, cómo ese vestuario va a estar dialogando con todo lo demás de la escena, con la escenografía, con la iluminación, cómo el actor y el cuerpo del actor se va a sentir con determinadas prendas. Entonces es un estudio que se hace tanto de historia del vestuario, y es muy larga la historia del vestuario, desde la existencia humana hasta, no sé, las tendencias, las culturas, cómo esto va cambiando, cómo día a día, o sea, nos identificamos aquí de una manera distinta como se pueden identificar en otro continente con las prendas, y de ahí también los estatus que puede haber dentro del vestuario. Entonces todos esos códigos ya los empecé a digerir y a pensar en este vestuario como una metáfora de quiénes somos, en donde el vestuario puede develar esa parte de quiénes somos, esa parte de nuestra esencia, pero también puede meter en conflicto o puede ponernos en conflicto una prenda que portemos. En este caso, pues yo trabajé con distintos materias, digámoslo. La primera fue cemento, la segunda que estuve trabajando mucho fue barro, después una masa que le dicen boligoma o slime, sí, esto viscoso que parece que muta a cada rato este material, y el último plásticos.
y me interesaba observar aquí el comportamiento de todos estos materiales. ¿Por qué? El cemento, pues vaya, una vez que se agrega agua, depende de la cantidad, claro, ya empieza con el tiempo a secarse, se endurece y jamás regresa de nuevo a ese estado de polvo, vaya, o sea, vuelve a ser polvo, le echamos más agua y ya no se vuelve a hacer la mezcla. Ajá, entonces eso en este lúdico de experimentar, de observar este comportamiento de la materia, pues bueno, el cemento. El barro es un material que me fascina porque cuando uno está con el barro, pues es estar tal cual con la tierra jugando, ¿no? Entonces, como el barro está frío y con el calor empieza a cambiar la temperatura, lo empezamos a modelar y ya después de este modelado, pues bueno, nosotros podemos tener una pieza. Esta pieza cuando seca, si nosotros no la metemos al horno y le vertimos agua, de nuevo, es que me fascina cuando se deshace de nuevo, se empieza a deshacer la pieza y es algo cautivador, eso efímero que pasa. Entonces pues yo aquí hago también analogías de, bueno, este barro tiene o este material tiene la capacidad de volver a regresar a su origen sin ser expuesto al fuego. Entonces yo aquí comienzo a hacer analogías y a empezar con problemáticas pues que me interesan. En este caso de la boligoma, les digo que es un material en el cual pueden encontrar muchos tutoriales en YouTube de niños que revuelven maicena con resistol y le echan poquito bórax. Entonces esto viscoso pues parece que tiene vida propia, o sea, de hecho al proyecto le puse una mancha voraz porque de pronto esta masa se expandía, yo la dejaba, se expandía y tenía su propio comportamiento. Yo no podía pues ejercer una voluntad sobre ella, ¿no? Ella me dominaba, digámoslo. Entonces, bueno, ese es el tercer material que estuve trabajando. Y el último fue los plásticos. Pues ya me interesaba ver qué más pasaba con estos materiales, pero los plásticos fue como, pues, un hallazgo afortunado que tuve en un proceso, entonces lo decidí incluir. La siguiente, por favor. Mi primera serie que hice en el 2015 se llama Autoconstrucción. Es una serie en la cual yo estuve reflexionando mucho sobre la clase trabajadora. Yo soy de la Ciudad de México, entonces pensaba mucho y vivo casi en la periferia de la ciudad. En esa periferia la mayoría de las personas hacen en promedio mínimo 1 hora trasladarse, mínimo 1 hora, que si bien nos va a trasladarnos a la escuela, al trabajo. Hay personas que vienen de Coacalco, Ecatepec, demás, que se dirigen hacia el centro porque todo está centrificado y vaya, o sea, sus recorridos son de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, en las cuales pues pensaba yo en justo esta clase trabajadora, en la pesadez del día al día que se refleja en el transporte, en esta parte corporal que tienen ellos, o sea, lo estuve meditando mucho respecto a qué pasaba y observando mucho las manos, pues pensé en las manos como identidad y también pensaba en los pies, igual en metáfora, de cómo a veces hay oficios que son heredados de familia y oficios de todo índole o profesiones también de todo índole. En este caso, por donde yo vivo, se da mucho que los oficios son heredados, entonces el hijo del carpintero pues va a seguir siendo carpintero y su hijo muy posiblemente carpintero, ¿no? El albañil y vaya, determinados oficios. Y yo ejerciendo pues teatro, estando mucho en colaboraciones de teatro, pues yo pensaba cómo en los textos dramáticos los personajes tienen un punto donde pueden cambiar su vida y ese libre albedrío donde dicen yo ya aquí ya no y doy una vuelta, o un personaje de pieza que sigo con esta vida en mi día a día y mi conflicto siempre va a ser lo que quiero hacer pero nunca voy a hacer. Y lo pensaba así, esta serie en ese entonces sí, como un personaje de pieza. Entonces de aquí pensé mucho en los pies y en las manos. La siguiente. Entonces hice estos zapatos, en los cuales estos zapatos, que es más un objeto escultórico, pero que también puede ser un elemento de vestuario,
Pues pensé en estos zapatos de una huella, que tal vez que esa huella no me pertenece a mí, pensando en que yo estoy haciendo esta pieza, esa huella no me pertenece a mí, entonces estos zapatos que son heredados y una metáfora, en este caso un símbolo que es una cuchara de un albañil, y bueno, esas raíces que también asocio con las venas y ya hago una serie de asociaciones. Mi interés con esta pieza es que alguien la pudiera activar. Entonces, al invitar yo a algún bailarín o algún actor, me decían que no se lo iban a poner porque se podían fracturar, ¿no? Y yo estaba muy consciente de eso. Entonces, yo les decía, pues me interesa que ese puede ser el conflicto, que no te vas a poner la pieza y que la puedes terminar rompiendo o la puedes arrastrar. Entonces, pues eso es lo que a mí me interesa, que se empiece a generar un discurso a partir de los elementos. ¿Sí? Que puedes trabajar también tal vez una problemática que tú encuentras en ese elemento a partir de la pieza. Entonces, es una pieza en la cual no la hice de utilería, sino que es tal cual el cemento, cada zapato pesa como 15 kilos, entonces pues no se la van a poner, pero sí la pueden arrastrar, sí pueden hacer otro juego, no precisamente por ser zapatos, pues ponérselos. Y eso empezó a generar pues ya otro discurso que se me hacía muy muy rico a nivel como pues la pieza ya de pronto generaba otras acciones, invitaba a otras acciones. La siguiente. Estas son las manos de mi abuelo. Mi abuelo es mecánico y sigue ejerciendo como mecánico a sus 89 años. Entonces, pues me es bien interesante las manos de mi abuelo porque tiene huellas de un año en específico, de un trabajo en específico. Entonces, estas manos yo las pienso como una identidad. Y pensando en esta clase trabajadora que les digo, hay oficios en los cuales no se les da el valor, yo creo que muchos no se les da el valor a esa clase trabajadora. Entonces es un anonimato que hay de costureras, o sea, por decir en marcas de ropa lo que importa es el nombre de la marca. ¿Quién lo realizó? Muchísimas costureras. Las condiciones de trabajo, bueno, de ahí son muy variantes, ¿no? Pero muchas veces no son las idóneas. Entonces pensaba en esas manos, cómo pueden ser una identidad, y en estas manos yo pensé que estas manos entonces pueden ser una máscara. Y este rostro pues son esas manos que ya tienen ciertos códigos, que tienen ciertas huellas que pues podría ser como, no sé, o códices incluso. Entonces pues ahí incrusté algunas herramientas de su cotidiano y una fuerza que yo también vi al observar las manos de mi abuelo y investigando también sobre clase trabajadora y qué pasaba con los oficios. Por decir, en las manos de los mecánicos, ellos ya no pueden tener su mano en esta posición. Entonces siempre la tienen así porque el diésel va atrofiando pues las articulaciones. Entonces, pues son acciones que nosotros hacemos en nuestro cotidiano que nos perjudican, ¿no? Y en muchas profesiones pasa, o sea, la vista, los pulmones, vamos, este uso constante y diario lo va cambiando, lo va modificando. La siguiente. Entonces ya aquí lo que me interesa es ver cómo él es actor, entonces elegir ya algún escenario que a mí me gustaría y empezar a intervenir y accionar. Este es un espacio cerca de donde vivo, entonces cómo él puede empezar a dialogar con ese espacio que tiene, estos muros, tabiques, y bajo estos elementos. Es mi amigo actor Mauricio, ahí no se le ve el rostro evidentemente, pero también eso lo veía, cómo a él le conflictuaba que no fuera observado su rostro y también lo llevó a otros procesos de construir, ¿no? El tener pues el rostro tapado, el no saber quién es, el que dice nadie va a ver mi fuerza como para colgarme y esto hábil que tengo. Entonces hay un poco de reflexión también que generaba a otros artistas. La siguiente. Esa serie se llama Blanco, Negro, Transición. Así le puse, pensando en el barro y haciendo esta metáfora que les comentaba de cómo yo encontraba en el barro esta posibilidad de poder regresar a su origen, pues yo pensaba en cómo nosotros como personas y en este diálogo del arte tenemos esa posibilidad de siempre
regresar a nosotros mismos, a un autocuestionamiento, a, no sé, diferentes condiciones de nuestro día a día. La siguiente. De aquí, miren, me acerco. En esta de acá, esa falda tiene una forma de flor de loto al ser extendida. Entonces, al momento de que se activa esta pieza, me interesaba este diálogo con el barro y también esta falda que podría ser este envolvente. La siguiente. Entonces, son distintas máscaras que estaban incrustadas en la falda y entonces cuando este bailarín se ponía un rostro con determinadas facciones, tristeza, entonces corporalmente cambiaba. Si ponía un rostro que reflejaba cierto enojo, también iba cambiando, entonces iba rotando la falda, iba cambiando la máscara y corporalmente se iba modificando él también. Y era un discurso, pues vaya, o sea, del elemento con el intérprete, en este caso, este bailarín. La siguiente. Finalmente él decide, o la pieza lo invitó a despojarse de esto de arriba, de esas máscaras y quedar él liberado, ¿no? Bañarse ese barro, quitárselo, despojarse de esa falda que tenía las máscaras y él quedar en sí, en su esencia. Le puse blanco-negro transición porque creo todos en la vida hemos vivido estos momentos que se pueden decir blanco-negro, buenos, malos y que lo tenemos de alguna manera como dividido. Pero también transición porque tal vez no es un momento malo, sino que es un momento de transición para llegar a algo mejor de nosotros o a otras circunstancias o a otro aprendizaje. No sé, ya por eso lo dejé como transición, ya no bueno, blanco o malo, negro, no, ya dije, bueno, también puede ser esa transición, ¿no? La siguiente. Miren, ahí se observa mejor, entonces también este juego de el aire, cómo empieza a generar también otro discurso con esta falda, cómo empieza a desarrollarlo, este cambio de máscaras y bueno, ahí se aprecia más esta forma de flor de loto por las muchas metáforas que puedo pues construir con este símbolo. El siguiente. Ahí está esta mancha voraz, ¿no? Esta que les digo, esta masa que tenía su propia vida. Con esta masa, pues yo pensando, cuando esta masa la deja justo a la intemperie, se comienza a secar y se hace, ya tampoco regresa a su forma original, se vuelve muy dura, muy rígida y ya es imposible, o sea, tardará como 2 días, entonces no tiene esta capacidad de regresar a este origen. Es viscosa, es pegajosísima, es muy densa, o sea, está en contacto con la gravedad, siempre, siempre, siempre. Se expande por completo. La siguiente. Entonces aquí, que fue esta residencia que tuve con esta Marta, pues ambas pensábamos, participamos en el Festival Periferias. En este festival la temática era estados alterados, entonces pensábamos en esta materia como este estado alterado que tiene constantemente, hicimos pues ahí analogías de cómo la psique va cambiando y tiene constantes alteraciones que luego no podemos nosotros racionalizar y hacíamos esta asociación con esta materia. La vertíamos en los maniquís, el público podía manipularlo y crear constantes vestuarios efímeros, únicos, irrepetibles, porque así era este comportamiento y después de un tiempo ya que secaba quedaba esto totalmente plastificado, entonces ya en cuestión de 2 días ya se secaba por completo, se hacía este plástico rígido, duro y pues pensábamos dentro de este festival pues sí, como estos pensamientos a veces transmutan, tienen sus cambios pero luego se convierten en algo rígido. La siguiente. Y aquí pues participamos con un bailarín, él es de danza buto, entonces aquí había una problemática, como que él decía, me pongo abajo un unitardo, pero sería un primer vestuario y luego la masa, dice como segundo vestuario, o directamente esta masa ya como vestuario. Entonces pues optamos por esta segunda opción, después sufrió el pobre, pero toda esta masa, pues vaya, o sea, era un diálogo constante y un comportamiento en el cual él vertía esto
y al hacer movimientos se cambiaba, entonces lo regresaba, volvía a hacer otra manga, volvía a hacer un gorro, vaya, o sea, era un juego constante que él hacía. Finalmente ya después él optó por liberarse de esa masa, salir rodando de este espacio, pero bueno, era esto adherido a él y como esta rápida segunda piel de él. La siguiente. Y este es un proyecto que se llama Yo habitando el ruido y el silencio. Aquí yo me fui de residencia artística a Barcelona y estuve en el máster de arte sonoro. Yo estaba muy alejada de esto, del arte sonoro, de este gran tema que ya tiene muchas décadas y que en México es muy fuerte. Entonces, empecé a involucrarme con el paisaje sonoro. De este paisaje sonoro, pues paisaje sonoro es lo que podemos escuchar en nuestro cotidiano, ¿no? Eso que identifica determinado lugar, cómo suena el centro de Puebla, cómo suena el salón de clases. Entonces eso es un paisaje sonoro, lo que nosotros construimos en nuestro día a día. Pero aquí, no sé, ¿ustedes qué podrían decir por ruido? ¿Qué podría ser ruido? Alguien participe. Ruido. Algo molesto, un sonido molesto. Ajá. Claro, también puede ser. ¿Qué más? ¿Por allá? Lo que se oye, eso. Claro. Sí, ¿sí escucharon ahí atrás? Sí. Pues justo, ¿no? Dentro del paisaje sonoro, lo que es este investigador Schaeffer, que tiene una amplia investigación en Canadá de paisaje sonoro, pues comenta eso. El ruido pues depende sí, mucho de la percepción de cada uno y puede ser un ruido, tal vez un grillito en el campo que se escucha a kilómetros por el silencio que puede existir, o un constante sonido, tal vez mi voz, que alguien dice, ay, qué ruidosa, ¿no? Entonces, ya, el ruido es eso, algo, él lo define, ruido es algo sonoro, indeseable para quien lo escucha, así se queda con eso. Ruido también puede ser como cuando hay un sonido que rebasa ciertos decibeles, me parece que 60 decibeles ya puede ser considerado ruido. Entonces de ahí pues es muy ambiguo porque cuando voy al mar y mido los decibeles pues llegan a 90, pero no me es un sonido ruidoso. De ahí yo empecé mucho a cuestionarme sobre qué es ruido para mí y cómo me modifica el paisaje sonoro, que es justo lo que investiga Schaeffer, de cómo a nivel de las personas que gozamos del oído, cómo puede afectarnos en nuestro comportamiento estos paisajes sonoros. ¿Será distinto el comportamiento de una persona que vive en el campo a la ciudad, por poner un contraste, por estos sonidos que en su día a día escucha? Entonces pues él lo comienza a cuestionar, lo comienza a analizar. En una experiencia que yo tuve en esta residencia, pasé por un parque como eso de las 6 de la tarde y empecé a escuchar todos los sonidos de las aves que ya estaban por, vaya, o sea, irse a dormir. Y a mí me espantó, yo pensé que iba a temblar, yo pensé que, no sé, iba a pasar algo, ¿no? Porque veía a las aves de pronto volando y vaya, o sea, no había visto semejante cantidad de pájaros volando para allá. Entonces era un sonido que yo dije, va a temblar, ¿qué está pasando? Y ya observaba a las personas y ellos muy tranquilos, entonces simplemente se iban a dormir, pero yo en mi construcción y referentes de la ciudad, pues pensaba en otra cosa. Entonces ese sonido ya me fue para mí muy rico, ir a escuchar las aves, pero hablando con las personas de Huesca, resulta que en Huesca pasa un camión después con sonidos de relinchidos de caballos y sonidos de puerco, porque quieren espantar esas aves para que se vayan.
Entonces, para mí generó un conflicto de por qué correr a estos seres vivos que finalmente están en su hábitat, y de ahí que empecé a cuestionarme, bueno, ¿qué paisajes sonoros yo construyo en mi día a día? Y todo esto porque de ahí surgió esta pieza en la cual me interesaba a mí evidenciar el sonido que hacemos en nuestro día a día. Entonces, la siguiente. Esta pieza se desarrolló porque un compañero me obsequió 4 bolsas llenas de bolsas que había guardado durante 4 o 5 años porque no quería tirar. Entonces yo cuando me las regaló, cuando regaló su basura, yo no quería deshacerme y me sentía con un gran compromiso por realmente aprovecharlo. Ajá, entonces dije, bueno, a ver qué empiezo a generar con este material. De ahí que empecé a desdoblar, o sea, fue un proceso muy tardado porque desdoblé, clasifiqué las bolsas, las limpié, las planché, las uní y fue muy meditativo también. Entonces comencé a generar lienzos de bolsas y después, posteriormente, esos lienzos se hacían estos vestuarios que son esos paneles en los cuales en esos paneles se filtra el aire. Entonces comienza a filtrar y se escucha el plastiquito cómo se está moviendo y con algunos movimientos logra percibirse como el sonido, ruido blanco, así se llama, ruido blanco, el sonido del mar llega a generar un poco. La siguiente. Entonces, estos vestuarios ya después me interesaron, o sea, surgió para evidenciar este movimiento del cuerpo. Uno cuando tiene esos vestuarios, pues no puedes guardar silencio tu cuerpo al estar, porque pues cualquier movimiento, el plástico empieza a sonar. Ajá. Entonces empecé a hacer intervenciones en espacios públicos. La imagen de hasta allá es un actor, que también actor bailarín, es ambas, y escogíamos escenarios en el Zócalo. Entonces ahí pues era jugar con ese reflejo del agua y empezar a interactuar con esta doble imagen, quedaba el vestuario y quedaba él. En esta imagen del centro es una intervención que hacíamos con los vestuarios, después tengo 5 piezas en total de estas. Entonces era pensar en estos vestuarios, insertarlos en un espacio y ver qué pasaba, observar. Las personas podían ir y activarlas, interpretarlas como ellos quisieran. Y esto último, pues ya fue el proyecto esto fue proyecto del FONCA, apoyado por el FONCA. Entonces, en este último ya pensar más en coreografía, más algo escénico, y teníamos como ciertas reglas. El vestuario tenía la capacidad de transformarnos a quien lo tuviera una y otra vez. Entonces pensábamos en este vestuario como escultura, este vestuario como objeto sonoro y este vestuario, sí, a nivel coreográfico, las posibilidades. La siguiente, y aquí un video del FONCA. Esa fue ya una presentación que tuvimos breve de 20 minutos del proyecto. Y vemos de una vez para ver ambas partes.
A ver, papá. Y así, ¿no? Sí. Fueron allá a la esquina. ¡Ay, se ve bien chido! Bueno, no gratis, porque Mira, ya si se no, salió. padre. Como ves, el 10. Ya. A ver, le muevo ahí. Pues están esas dos, digamos, como vertientes del vestuario. Entonces, por un lado trabajando con una coreógrafa y el otro chico que es actor y músico, la construcción pues es un diálogo a nivel artístico de qué es espacio, qué es vestuario, qué es tiempo, y bueno, ya de ahí cuestionamientos que construíamos de otra manera distinta. Pero lo rico fue cuando llevé estos vestuarios y los puse a disposición de quien quisiera. Pasó que quienes más se acercaban eran las niñas y se dieron la divertida de su vida y por lo general siempre rotaban, se metían hasta 3 en un vestuario, 4, de pronto juntaban todos. Entonces decidimos hacer esta instalación a las iniciar a las 7 de la noche más o menos. ¿Y qué pasa en este lugar? Esta zona que se llama Colonia Gabriel Hernández es un cerro que queda en la periferia de la ciudad, pasando donde tienen su casa. Entonces aquí pues es una zona sumamente conflictiva, o sea, no sube la policía porque está muy organizado el crimen y gana el crimen a la policía. Entonces los niños y las personas por lo general suelen meterse a sus casas 8:30, 9 de la noche. Amigos de aquí del colectivo de Bordearte me ayudaron a hacer esta instalación. También eso es bueno, comenzar a hacer vínculos con personas para estar impulsando los proyectos. Sola no hubiera ido, honestamente, entonces con ellos estuve haciendo esta intervención. Y eran 10 de la noche y las niñas no se quitaban el vestuario y me decían regálamelo porque traían una divertida que bueno, ya a las 10:30 ya cortamos, pero se prolongó el tiempo de actividad de estas niñas. Entonces como a estos vestuarios les pusimos también de momentos iluminación, pues de pronto era yo lo veo como muy poética la imagen y muy linda y esperanzador ver todo este paisaje pues que es gris, o sea, muros grises y de pronto el entorno muy distinto y estos vestuarios con una transparencia, iluminación y un juego, bueno, generaba otras dinámicas que también veía como personas de ahí se acercaban y decían, es que estas actividades deberían de hacerlas más seguido, más constante, son necesarias, ¿no? Y justo es reapropiarnos del espacio que es nuestro. Y así lo veo yo, ¿no? O sea, tomar de nuevo las calles con estas dinámicas. Aquí fue donde veía más cómo las piezas pues detonaban otras soluciones a entornos o más bien otras actividades. Entonces fue algo muy rico tener ambas experiencias. La siguiente. Y ya por último, pues bueno, les decía en esta ambivalencia de las piezas que me gusta. Entonces tuve una exposición en el CEARTE de Ensenada que duró de noviembre a febrero. La siguiente. Entonces en esta exposición para mí era muy importante que las personas también pudieran activar las piezas y fueron comentarios muy positivos porque a excepción del Museo del Papalote del Niño, uno va a otros museos y es prohibido tocar, hay una línea que es yo permanezco de este lado de la pieza y ya no puedo acercarme, ¿no? O sea, uno entra a Bellas Artes y las policías son las mejores porque apenas si te acercas poquito, inmediatamente llegan 4 y no te dejan tomar fotos y no te dejan nada. Yo hice todo lo contrario, o sea, yo puse a disposición de la otra persona estas piezas que estuve desarrollando. La siguiente. Entonces,
La serie que les decía, autoconstricción, después mutó a esto, que fue pensar más en textiles y también en pieles de animales y meter otro tipo de material. También me interesaba que en la exposición no se viera un cuerpo humano, porque yo no pensaba en un cuerpo humano para los vestuarios, sino para colgarlos, dejarlos donde se quisiera. Y ahí, pues con esa madera es esta forma de un burro un poco, y aquí más afligida esta figura, siguiendo con mi cuestionamiento y estas reflexiones que he desarrollado. Podían tocar las piezas, podían usarlas si querían las personas. Había una invitación, bueno, un letrero de te invito a tocar, ¿no? Te invito a usar, te invito a habitar el vestuario. La siguiente. La pieza que tuve del barro, ya después también mutó otra más a lo que fue esta flor de loto ya colgada. Entonces, pues Bayer, esta flor que robaba mucho la visión de toda la sala. Entonces, las personas podían dialogar de la manera que quisieran también con esta flor. La siguiente. Bueno, esto es pues como archivo que observaran las posibilidades del material. Ahí tengo el material ya cuando seca, podían igual tocarlo, podían quebrarlo también si deseaban. Estaban las indicaciones si querían. La siguiente. Esta serie de Habitando el ruido del silencio, después hice esa de en medio, que son módulos, igual las personas ahí se meten y empiezan a girar, empiezan por lo general invita mucho a círculos, pero ahí yo invitaba a que hicieran su paisaje sonoro cada quien, ¿no? A través de su movimiento, que hicieran su paisaje sonoro. La siguiente. Detalles de las piezas, ya manos, cuerdas. La siguiente. Igual lo mismo, detalles. Luego esas manos también las hice en papel amate, con un cierre, igual con esta posibilidad. O sea, también me gusta que la pieza tenga una posibilidad de esperanza. Entonces, un cierre en el cual, si querían, se puedan liberar, ¿no? Siempre está esa opción. Pongo la posibilidad. La siguiente. Igual registro. La siguiente. Esa que está colgada, pues justo esta es la vista de cuando se acostaban las personas ahí en el piso. Y eso era también algo que en este proceso que uno a veces no controla todo, sino que el público ayuda y da más. Entonces, de pronto vi a esta chica ahí acostada. Yo no había ido como a acostarme un rato para ver esa vista, y estuvo interesante que ella tuvo esta iniciativa de irse a acostar y quedarse un rato ahí. Después llegó alguien más que la acompañaba, se quedó también ahí y observando pues ya por abajo que formaba esta flor, viéndola desde ahí acostada. Entonces también es ahí una manera de qué manera yo me relaciono con el objeto y quiero dialogar con él. Siguiente. Bueno, personas en general recorriendo la sala. Siguiente. La del lado derecho, esa la pensaba hacer de barro, pero también hubo una problemática. En Ensenada no hay barro, entonces lo más cerca es San Diego, y carísimo de San Diego. Entonces, pues bueno, opté por hacer otra posibilidad, le hice de papel maché. Mi idea era cuando se programó esta exposición, tenerla arriba en ese espacio y dejar agua, como esta de los sueros, dejar todo el tiempo agua, porque yo pensaba en el barro, entonces que iniciara la exposición con la pieza y el agua cayendo, pero ya al final de la exposición ya estuviera pues toda la materia deshecha. Entonces poéticamente en mi mente estaba muy padre, muy interesante, pero al ver estas circunstancias pues ya no, o sea, la tuve que hacer de papel y tampoco me autorizaron cuando me habían dicho que ya, pero hubo cambio de administración, ya no me dejaron. Entonces es pues bueno, ingeniarse y ser creativo siempre, entonces cambiarlo. Siguiente. Igual podían meterse, podían habitar, pues para muchos eran como un capullo que estar ahí adentro y procesos de introspección. Cuando vi la bitácora de comentarios,
alguien me puso como, pude venir 2 o 3 veces a la semana a tu exposición para meterme al capullo porque así podía pensar mejor. Entonces, es curioso, ¿no? Yo no lo hubiera, o sea, no me hubiera imaginado yo regresando a cada rato a la galería, al museo, a tener este encierramiento de me concentro, pero está interesante lo que puede detonar. La siguiente, igual observando, siguiente. Les decía, ¿no? Lo podían usar libremente. Siguiente. Quien quisiera, ¿no? Ahí podía usarlo. Siguiente. Puse igual ahí que pues que lo usaran y que si subían una historia o una foto en redes sociales que me etiquetaran. Entonces pues fue parte de lo que me encontré. La siguiente, ahí escultura viva. Siguiente, igual alguien desde dentro de esta pieza que les digo, el capullo, tal vez fue ella, no sé. Siguiente. Igual otra niña, siguiente, ella igual como haciendo su propia escultura, siguiente, siguiente, esta otra pieza que les digo igual la podían descolgar y usarla, siguiente, y esta es la última, siguiente. Pues bueno, es como ¿por qué o para qué buscar distintas estrategias en el diseño de vestuario? Bueno, esta es una rama que yo me he enfocado y que me gusta mucho porque desde niña yo le ayudaba a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, a todas a confeccionar prendas. Pero yo no quería seguir como esta misma línea de hacer vestidos de novia y 15 años, sino que también yo estuve mucho en contacto desde niña con material y pues aquí ahora en esto que hago me interesa vincular justo estas dos disciplinas y creo que es importante porque dentro de la disciplina que nosotros estemos, pues lo que hacemos nos permite reflexionar, estar en constante reflexión y eso creo que es muy importante que el arte o lo que hacemos al llevarnos a distintas reflexiones nos permiten pues llegar a nuevos autoconocimientos, llegar a nuevas propuestas y finalmente si nosotros seguimos haciendo lo que está establecido, vaya, o sea, siempre se va a hacer lo mismo. ¿Y dónde queda atender las necesidades sociales en las que estamos actualmente o los intereses personales? Entonces es bueno romper la regla para generar otras posibilidades y que eso el arte lo permite. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que pienso. Siguiente. Y pues, de mi parte todo. Gracias. Pues nos queda tiempo, preguntas, comentarios, adelante. ¿Cómo? Dime. Hola. Ok. En estas piezas de plástico que nos mostrabas, ¿antes hiciste alguna como mini prueba, por llamarlo así, para ver si realmente el aire pasaba y si tenía como este juego de sonido y todo eso? ¿O esperaste hacerla toda completa y ya empezó el juego ahí? La hice completa. O sea, no tenía idea de qué iba a pasar. Hay algo, bajo estrés funcionó mejor. O sea, bajo presión funcionó mejor. No lo sé qué me ocurre, pero sí, yo tenía, como este fue proyecto apoyado por el FONCA tiene encuentros, entonces yo estaba como a un mes del encuentro y yo seguía limpiando bolsas y planchando bolsas, entonces dije, ay, ya voy a hacer un patrón a ver qué pasa y como lo dije, para entregar y después tal vez lo sigo modificando y perfeccionando. Entonces, se había visto un poco las cualidades del plástico, de que daba, pero con el máster de arte sonoro, pues finalmente ya nos habíamos ahí adentrado mucho a actividades como forma, materia y acción. Entonces, intuitivamente dije, bueno, seguro si son como popotes así que les puedes soplar o algo, podría pasar algo, ¿no? Pero fue como
hacerlo y un acierto, entonces estuvo muy acertado, muy bueno, y de ahí que decidí replicarla y generar más sonido, o sea, ese sonido aún aumentarlo. ¿Dirías en general que, por ejemplo, en todos tus proyectos te gusta más esperar el resultado final para ver qué sucede o si planeas un poquito más en otros proyectos de ver si funciona o no? Ajá, pues aquí hay variantes. En proyectos de teatro no puedo, no puedo, ¿no? En proyectos de teatro yo tengo un proceso de estrés en el cual es hacer un análisis de texto, sacar un concepto, hacer bocetos, llegar al diseño. Y tal cual encuentro en el diseño, así tiene que ya llegar a la realización para que actor, bailarín, cantante de ópera lo pueda manipular, porque a ellos no les puedo decir, ¿qué crees? Que en mi proceso me pareció interesante agregar algo sonoro, ¿no? Y me dirán, no, sácate, o sea, así ya está establecida la acción y no hay posibilidad, ¿no? Entonces ahí no, ahí sí es como pensar mucho, ser muy cuidadosa con los materiales, si van a tener temporadas, si van a ser distintos intérpretes, ahí no hay vuelta, es lo que es. Y en los personales, pues me encantan porque puedo retomar piezas que me hice en el 2015, ahora 2019, rehacerlas y tener otras variantes. Entonces yo valoro mucho el proceso, me gusta mucho tener bitácoras, creo que el proceso es muy importante porque pues justo es esta constante reflexión, este constante análisis y un cuestionamiento. Entonces valoro muchísimo el proceso, más que, claro, también el resultado, ¿no? Pero lo que yo voy absorbiendo de conocimiento en este proceso, pues es lo que me interesa mucho. Y en el resultado me gusta, como en esta pieza de los plásticos, que de pronto ya está el resultado y que me encantó. Pero luego ya de ahí yo llevarlo a otras variantes y que esto se vuelve más rico, como las niñas que están ahí detonando más ese sonido, coreografías, vínculos y demás. O sea, yo creo que eso es lo rico del trabajo, que no te lo esperas y al contrario, o sea, recibes pues algo positivo. De nada, gracias a ti. Sí. Hacer bocetos con esos, bueno, yo no imagino, o sea, siento que te salía más como espontáneo y experimentabas, ¿no? Con estas cosas, pero ¿llegaste como a hacer tu boceto con este material? Sí, de las primeras piezas, como las del cemento y del barro, sí fue prueba y error de casi 6 meses con cada una. Entonces, primero hacer bocetos y maquetas. Bocetos y maquetas, bocetos de qué podría hacer, pero sobre todo una serie de conceptos que yo escribo en los bocetos y conflictos de si es, no es, pero qué quiero decir, pero hacia dónde va, y ahí empecé. Y sobre todo que en la maestría que fue el posgrado en San Carlos, pues el cuerpo docente es muy exigente, muy exigente. Entonces es cuestionar todo y cuál es tu problemática artística y cuál es tu postura artística. Y entonces eso, digerirlo para mí primero, algo de investigación, me cuesta mucho trabajo. Creo que sobre este proceso ya activo es donde voy encontrando las respuestas. Y las maquetas pues las hice primero de yeso, de plastilina. Estuve tomándole registro de pies de todos, ¿no? De mi abuelito, míos, de mi papá, de mi mamá, a todos yo les sacaba con alginato moldes de los pies y los intercambiaba. Entonces mi familia colaboraba mucho, los forzaba a colaborar. Entonces pues eso, sí, bocetos y maquetas, y ya sobre ese prueba y error pues se fue perfeccionando hasta llegar a esto de los pies. Y las máscaras también lo mismo. Yo estaba muy aferrada al principio con la máscara a hacer una facción enojada, a hacer una facción triste. Después me fue más rico tener una acción sobre esa cara, ¿no? Entonces, en lugar de hacer la facción de alguien enojado, empezar a rayar el barro. Entonces, hacer acciones que invitaran a otra sensación, que realmente tener algo en específico. Hola, Lau. Sin contar
sin contar los textiles. Ok. ¿Qué material de estos que nos acabas de presentar te gustaría explorar más? O sea, por sus cualidades, por todo lo que has descubierto, ¿cuál crees que es el más práctico? ¿Hay alguno en el que te gustaría especializarte próximamente? Sí, en el barro y llevarlo a cerámica me fascinaría, pero es un proceso realmente de saber química y física al pie de la letra por el nivel de temperatura de los hornos, el tipo de material de esmalte. Entonces sí me gustaría ahí ir más hacia esa línea de este material, sobre todo por esto que les mencionaba, que el barro, bueno, me remite a mi infancia de estar jugando con lodo y tener la tierra en las manos. Bueno, me encanta estar mugrosa, ¿no? Sí, me fascina. Esta condición de que pueda regresar a su consistencia me gusta mucho, pero ya llevarlo a otros esmaltes y algunos logran un efecto pues a nivel visual muy interesante y muy potencial, eso me gustaría mucho. Entonces sería un material que sí quiero pues seguir como en esa línea. ¿Y hay algún material que todavía no hayas explorado, o materia más bien, pero que tengas muchas ganas de explorar, pero todavía no se te ocurre cómo? Sí, quiero seguir explorando con los polímeros, pero la verdad también me entra un cargo de conciencia porque en este prueba y error, o sea, es desperdiciar, híjole, pero cantidades gigantes de estos materiales que tardan siglos en desintegrarse. Entonces también ahí pues tengo un conflicto de me cuestiono de hasta qué punto esto me interesa que sea permanente, cuánto voy a contaminar para dejar esto, realmente va a valer la pena. Es ahí como algo ya más personal. Los polímeros me interesan mucho explorarlos, pero también tengo ahorita en mente, quisiera hacer un vestuario en el cual yo pueda encapsular agua. Entonces por medio del agua se deforme las facciones o el cuerpo, ¿no? Como cuando uno mete la mano en un vaso y ahí ya cambia el grosor, o sea, algo así, lo tengo en la mente. Entonces me gustaría eso, estarlo desarrollando como dentro de estos procesos, y que ahí en esa prueba y error no es nada, o sea, es como hacer salvavidas y que ya hay máquinas o incluso lugares donde llevas tu diseño, hacen el quemado de la bolsa, o yo con la pistola de calor también quemarlo. O sea, es algo como en mente también que hay. Sí. Gracias. A ti. Creo que sigue allá Denise. Sí, luego. sigue Diana y después va Hugo. Hola. Yo quiero saber, en la exposición que mostraste de Ensenada, ¿qué es lo que la gente opina y piensa de esos vestuarios que mostrabas, que no precisamente un cuerpo humano es el que los tiene que activar, sino que están ahí como tal, como escultura? O sea, ¿la gente lo concibe como vestuario o lo comprenden más como escultura, o qué es lo que pasa? O sea, si llevabas una bitácora y creo que ellos podían escribir sus comentarios, ¿qué es lo que ellos opinaban? Sí, pues la mayoría, como también se lanzó una publicidad de vestuario escultórico, ahí ya les generó una idea. Pero en comentarios había quien solamente quería observarlos y no activarlos. Muchos los veían más como escultura, pero ya cuando se los ponían, principalmente adolescentes, niños, decían, ay, wow, el vestuario. Entonces, ahí yo también tengo como esta cuestión, o sea, estoy en cuestión de si es, ¿por qué es vestuario y no escultura? ¿Por qué no escultura y sí vestuario? Entonces, pienso en este híbrido, y sigo ahí reflexionando. Entonces, yo digo, bueno, pues mis vestuarios, en este caso yo pienso es para un cuerpo no específico, para un no personaje, y ahí tengo de todo lo que no es. Aún no llego a la lista de qué sí es, pero
pues las personas creo que se dividían, o sea, por lo general de esta serie de autoconstrucción, eso lo veían más como escultura porque veían más complejo ponérselo, pero los otros como de estos de sonido sí lo veían más como vestuario, y esta falda gigante la veían más como instalación. Entonces eso yo lo veía también en que ya yo creo de ahí, de acuerdo a sus también profesiones, disciplinas, generaban algún, no sé, alguna etiqueta en particular, pero que yo no estaba conflictuada en que lo pudieran llamar como quisieran. Me interesaba esta activación. Gracias. De nada. Mi pregunta va sobre el teatro. Sí. Yo entiendo que tu línea es más por la escultura, el vestuario y todo aquello, pero ¿no te ha dado curiosidad de trabajar una puesta en escena así, teatral, con texto, que sea a partir del vestuario, que sea como la materia prima, el vestuario, y que después todos los demás elementos estén como yuxtapuestos al vestuario? Sí, claro, que me interesa mucho. Me interesa muchísimo. Aquí es ver con quién, o sea, a quién le interesa esta misma línea de investigación. Pues adelante. Sí, o sea, es ver eso, ¿no? O sea, un equipo creativo en el cual pues todos tengamos estas parámetros o líneas a seguir, y a partir de eso comenzar a articular. Con los chicos que trabajé, que fue la coreógrafa y el actor músico, fue muy fácil porque ellos están en una postura de, bueno, llevar hacia otras orientaciones lo que hacemos, ¿no? Entonces ahí fue muy interesante el diálogo que pudimos generar y la construcción. Fue un proceso muy rico y que se nutrió para todos. Pero cuando de pronto en algún montaje yo quiero y digo, pues esta es mi propuesta, quiero desarrollar esto, pues me dicen, pero ¿qué texto? ¿Cuál el conflicto? ¿Cuál? Entonces no está esta mesa de diálogo. Entonces yo estoy muy interesada en hacerlo, y mi miedo, acá sí sería como mi miedo, cómo sostener esto, ¿no? Que no caiga en algo muy lineal, sino cómo provocar a nivel dramático ese constante metamorfosis o dirección escénica, no sé, ahí pues ya sobre la práctica igual, ensayo-error. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Sí, allá, arriba. Hola Lau, oye, pensando un poco como en tu línea de trabajo y en la exploración que haces con diferentes materiales, y también un poco incorporando esta característica sonora a tus vestuarios, yo quería saber si alguna vez has planteado la posibilidad de trabajar con metal, porque creo que es un material que, si bien es muy difícil de trabajar y todo esto, creo que también sí te da cierta textura y cierta capacidad sonora en cuanto al manejo que tiene. Sí, claro. De hecho, en esta serie pues sí, del vestuario de Habitando el Ruido y el Silencio, primero empecé a hacer con tubo de cobre. Empecé a cortar distintas medidas, los colgaba en la espalda, en el cuerpo, y empezaba a trabajar eso. Ya no lo llegué a desarrollar, quedó ahí como latente y guardado el proyecto, pero sí tengo gran interés. Aquí también, en un ensayo-error también lo que hice fue como un miriñaki, que son estas crinolinas antiguas, ese miriñaki, y a ese le colgaba carrizos. Pero también ya no lo pude terminar de construir, porque a nivel técnico no me he logrado entender con alguien que me ayude a soldar de determinada manera, y a mí, bueno, se me deshacen siempre mis soldaduras. Entonces pues ahí también como ahí va, pero sí es de interés retomarlo y lograr distintas tonalidades. Ahí me interesaría mucho, cuando yo estaba en estas exploraciones,
generar este vestuario que se viera muy pesado, pero que fuera muy sutil el sonido, muy dulce. Entonces, pues estoy en esa búsqueda aún y espero retomarlo. Y sí, otro también que se me viene un poco a la mente es la madera. Ah, ya. Quizá también un poco con eso. ¿No has pensado trabajar con ese No, material? mira que madera casi no. Como que eso ya es algo personal en lo cual cuando tengo las manos de aserrín o esto, me cuesta mucho trabajo pues quitármela, ya es algo personal. Pero no, de madera no he logrado, mira, esa exploración. Ajá. Pero ya me la sembraste ahora la duda. Gracias. Gracias a ti. Por acá, por allá. Ajá. Listo. Ok. ¿Qué tal? Hola. Partiendo de tu línea de trabajo, en el ámbito teatral, ¿hasta qué punto la creación y confección de vestuario es un arte por sí solo? Pues es una buena pregunta y muy cuestionable. Ahora en el teatro, cuando me conocen, porque hay producciones a las cuales, y meramente producción, les interesa tener un vestuario bonito y ya, ¿no? Entonces yo digo, no, pero es que entonces el personaje, la problemática, y podemos sacar el vestuario de la escena y llevarlo a dialogar en comunidades y extenderlo y tal. Y entonces y hay quien me dice como, tú con tu tema aparte, aquí queremos un vestuario bonito. Entonces ahí pues depende también de la producción, puede ser muy limitante. Sin embargo, cuando encuentro equipos de trabajo que les sigue interesando llevar un texto o un montaje teatral, digamos, más convencional, recién hice un vestuario para la Coatlicue. Entonces, la Coatlicue la pensábamos como una diosa. Actualmente pensábamos, ¿quién es la Coatlicue? Y pensábamos en nuestras abuelitas, en las señoras que venden comida a toda persona, o sea, en una mujer divina que siempre provee a quien necesita algo. Y aquí sí metimos totalmente algo escultórico en el vestuario. Entonces, es un proceso muy rico y que sigue creciendo, porque se hizo una máscara, solamente se le ven los labios al actor, se le puso un tocado de flores que hice con hojas de tamal, también algo muy artesanal que hice, y después un tocado más grande aún, y en esta parte del pecho, el pecho aquí sí lo hice de corteza de árbol. Entonces los senos que se identifican a la Coatlicue los hice de papel maché, pero después le puse corteza de árbol, hice un corazón de resina y al cual adentro le puse iluminación. Y cabello lo estuve trenzando y todo eso eran las serpientes. Entonces de su tocado bajaban estas trenzas que eran las serpientes y se enredaban en todo el vestuario o al menos en la pechera. Y ya otros valores, en este caso sí fueron faldas de textil, pero que me dejaron quemar, ¿no? Y digo me dejaron porque como así de, oye, nos vas a vender un vestuario quemado, pero yo les mostraba las texturas y lo rico que se hacía el vestuario. Entonces no pensar en que la falda de la Coatlicue son serpientes que voy a entrelazar, sino que dije pueden ser estas texturas quemadas. Entonces ahí ya es bien interesante porque está este vestuario que usa el actor, pero que tuvo funciones en Texas. Entonces después ese vestuario lo llevábamos con niños y los niños podían usarlo y podían hacer sus dibujos y podían, si querían, intervenirlo bordando. Aún fueron mínimos los que se aventaron, pero que ahí sí existe esta posibilidad de crecer. Entonces pues depende siempre del equipo con el que esté y también con hasta qué punto las personas involucradas quieren como soltar una parte ortodoxa que pueden tener y buscar nuevas estrategias de creación. ¿Puedo hacer una subsecuente? Sí, claro. ¿De qué maneras podemos romper con el esquema de que el vestuario sea utilitario en el teatro? Pues yo creo que proponiendo, ¿no? Ustedes, o sea, actor, bailarín, las artes escénicas en general, proponiendo. Si yo, en lugar de decir estoy enojado, rompo el vestuario, hay una propuesta, hay una acción.
Si yo en lugar de decir estoy feliz, entro con una falda dando vueltas y esa falda detona algo en el espectador, pues ya, o sea, por esta acción de girar y gozar cómo la falda se mueve, podría ser que estoy emitiendo esa felicidad en lugar de decir estoy feliz. Entonces creo que en procesos personales se pueden buscar eso, de decir de qué manera con lo que tengo, aparte del vestuario, utilería, maquillaje, puedo decir lo que no con la palabra. Es aquí donde el vestuario cobra valores insustituibles, porque rompe, o sea, el sonido de rasgar una tela, pues con la voz no. Entonces tiene su propio, bajo su momento, es ahí cuando ya entra en esta dramaturgia. Entonces pues yo invito a esa exploración, a el proponer y no solamente decir me voy a vestir y caracterizar, sino voy a habitar el vestuario, y ese habitar es ya una expansión de mi ser y una propuesta sobre ello. Gracias. De nada. Y creo que alguien allá arriba. Hola. Me gustó muchísimo lo que hiciste con las bolsas de plástico y quería preguntarte si tienes alguna otra idea o proyecto de hacer algo más con materiales reciclados. Sí, pues ahora ya estoy en mi papel de pepenador, de verdad, porque en estar jalando material hay cosas que se desechan muy interesantes. Entonces sí me interesa seguir bajo esa línea de cartón, papel, carrizo, o sea, lo que encuentre de desperdicio, y que también encuentro ciertos símbolos y códigos en este desperdicio de nuestro día a día. Entonces sí me interesa mucho seguir bajo esa línea. Hacia dónde me lleva, pues no lo sabría, pero sí, o sea, encuentro algo peculiar en el sonido de las latas, de las botellas de plástico, del cartón, incluso del cartón de donde vienen los huevos. También estas formas pues se me hacen muy interesantes. Ahí tengo mi colección. Entonces pues sí quiero seguir explorando esas líneas y a ver hacia dónde llevan también, porque luego también guardar todo esto o trabajarlo en un espacio, o yo o el vestuario en mi casa. ¿Puedo hacer otra? Y tú comentabas que tu familia se dedicaba a vestidos de 15 años. Sí, de novias. Las mujeres de mi familia tal cual se dedicaban a corte y confección. ¿También has pensado en hacer alguno así, en diseñar algo que realmente use una quinceañera, una novia? Ay, sí quiero, pero no se deja nadie. Aquí, qué bueno que vine a dar esta charla aquí. Sí, claro, o sea, yo les por decir, en este año van 3 vestidos de novia que hacemos apenas en estos meses, y todos buscan lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, lo más sutil. Y una chica me dijo, es que quiero algo muy, muy, muy sencillo porque me lo quiero poner en mi boda de civil, en mi boda de iglesia, en la primera comunión que le van a hacer a mi sobrina y en el bautizo de no sé quién. Entonces quería como reciclar para, no sé, sacarle provecho. Entonces sí, yo creo que es muy interesante, y que también hay propuestas ya de muchos diseñadores que hacen eso, ¿no? Entonces se vuelve pues en vestuarios ostentosos que sí van, pero yo creo que sí sería muy interesante. Incluso un amigo que se casó, le dije, oye, es que yo le puedo hacer el vestido a Nati, y podemos pensar en un vestuario que después se expande y son los manteles de todas las mesas. Y mi amigo así de, para eso necesitas un museo, no mi boda. Entonces, sí, aún no he encontrado a algún cliente. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Listo? Pues yo les agradezco mucho. Espero haber, no sé, despertado o detonado algunas cuestiones, curiosidades, y que pues no sé, dentro de su disciplina pues busquen nuevas estrategias, nuevas formas de creación y de recrearnos también nosotros, que es lo bueno de estar en el arte, de ver arte y de hacer arte. Gracias, chicos. Gracias a todos.
Gracias.